Hola a todos. Hoy en el canal tengo el placer de tener un invitado muy especial, Enrique, que nos va a hablar sobre muchas cosas y bien, vamos a tener una charla muy amena y lo iréis conociendo conforme vayamos hablando. Venga, pues a todos los oyentes, Enrique, preséntate un poquito así de entrada para que conozcan un poco quién eres. Muy bien, pues muy buena. Yo me llamo Enrique, prefiero no decir los apellidos porque al fin y al cabo lo que importa es el nombre. Correcto. Actualmente soy colaborador de Paleopolítica y Cultura y estudiante de Historia y Filología Clásica en la Complutense, en cuarto estoy ya. Eso es lo importante que hay que saber. Muy bien, perfecto. Luego, una cosita que te quería preguntar yo a nivel personal, y creo que a mis oyentes también les va a interesar. En esos tiempos que corren, ¿no? Que parece que todo es I+D, todo tecnología y tal y cual, ¿cómo con un chico joven como tú se pone a filología, que parece una cosa ya del pasado, una cosa que no da futuro, que no da dinero y cosas de estas, en ese mundo tan materialista? Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Yo considero que el lenguaje es atemporal, aunque evoluciona, es decir, tiene un ritmo diferente a otras materias. Y yo realmente lo que quería comprender era la naturaleza humana. Podría haberme metido perfectamente a filosofía o incluso a biología, pero yo considero que lo que da realmente una comprensión de la naturaleza humana en una profundidad es tanto la historia como el lenguaje. Entonces, por eso decidí estudiar tanto historia como filología clásica y, aunque parezca mentira, tiene muchísima relación con la informática, porque al fin y al cabo la informática es otro lenguaje. De hecho, la carrera de lingüística, que es otra carrera que hay en la universidad, se da muchísima informática precisamente por eso. E incluso hay un escritor que se llama Kurt Vonnegut, que desarrolló un TFM en antropología en la que relacionaba la teoría literaria con los ejes de coordenadas. Entonces, realmente, la lingüística está más presente de lo que parece, tanto de forma teórica como de forma práctica. Pues me parece una gran respuesta. Me parece una gran respuesta porque justamente es verdad que hace no mucho, de hecho, leí un artículo bastante bueno sobre, mejor dicho, escuché una conferencia. Lo escuché en una conferencia donde hablaban precisamente de que, evidentemente, la inteligencia artificial y muchísimas bases de texto que utilizan muchísimas aplicaciones, vamos a poner el mismo WhatsApp, por decirlo de alguna forma, utilizan pues una gran base lingüística, evidentemente, para introducir hasta inteligencia entre comillas artificial, eso sí. Digamos, el corpus del lenguaje que va a utilizar todos los sistemas informáticos lo introducen normalmente filólogos y gente de tu oficio, evidentemente, y dicen que la inteligencia artificial del futuro, la que de verdad se supone que será inteligente o semiconsciente o llamarlo como queráis, se necesitará todavía más lingüísticas, aparte de filósofos que den ética y moral, etc., a esa supuesta máquina, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sería una de las ramas que a ti te gustaría meterte o cómo iría la cosa? A mí me parece interesante. Realmente yo quiero convertirme al final de mi vida, o sea, poder decir que he sido una persona holista. Estoy muy en contra de la sobreespecialización. Es más, de hecho, muchos problemas de saturación informática, con saturación informática hablamos de, pues digamos, que por una parte tenemos muchísima información y por otra somos muy ignorantes porque nuestra capacidad de selección cada vez se va menguando más. Y una de esas causas, una por supuesto es la democratización del conocimiento, que eso no es ni bueno ni malo, simplemente algo que ha pasado. Y por otra parte, el divorcio que ha habido entre la disciplina científica y las disciplinas humanísticas, cuando realmente creo que en medida que nos interesemos tendríamos que saber tanto de disciplinas humanísticas como científicas.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo porque es cierto que eso lo he hablado muchísimas veces con mi gente o con gente que conozco y es verdad que es un divorcio absurdo, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Un divorcio absurdo que no sé si nos va a llevar a cosas muy buenas, porque evidentemente, como bien dices tú, la vida es holística, de hecho, ya de por sí, la vida real me refiero, y por lo tanto, cuando más holístico es uno y cuando más, digamos, le gusta, digamos, tocar un poquito de todos los palos, para traducirlo en un lenguaje común y que se entienda, pues yo pienso que siempre una persona es más completa y al ser más completa, pues hagas lo que hagas en tu vida, lo harás siempre de una forma más, pues mucho más eficaz, ¿no? O por lo menos más apegada a las necesidades reales. Por lo tanto, nada que decir y totalmente de acuerdo con tu punto de vista en ese aspecto. Una cosita también para ir introduciendo, yo sé que tú has escrito, evidentemente que lo sé porque lo he leído, un manifiesto muy interesante en el cual introduces unas cuantas ideas que a mí me gustaron y de hecho te lo comenté en privado y un par de puntos incluso que me gustaron más que los demás, pero que me gustaron todos, pero me refiero a un par de puntos que me llamaran más la atención, vamos a decirlo de esa manera. Y sí que me gustaría comentaros contigo el manifiesto en general y esos puntos en particular. Quisiera, para introducir y ir un poquito ya al grano, tú ahí, que me confesaste que además, con buena fe y con buen criterio, que no es un invento tuyo exactamente, pero que digamos, lo tomaste prestado de unas ideas más antiguas, pero digamos que en tu manifiesto reivindicas la sinarquía, que a mí me pareció ya de entrada un concepto que yo no conocía ni la palabra, ni el origen, ni nada, y me pareció pues interesante y creo que a mis oyentes pues les puede parecer por lo menos curioso saber un poco más de esa famosa sinarquía, si te parece, vamos. Sí, claro. Hay muchísimas motivaciones por las que elegí el término sinarquía. En primer lugar, porque es un término que en Europa no es muy conocido. En México sí es bastante conocido. O sea, si tú allí preguntas por sinarquismo, efectivamente encuentras una asociación a una especie de falangismo un poco extraño que tiene muchísimo componente católico. Pero lo que más me llamó la atención es que tanto para mí, la degeneración mexicana como en las tesis de San Ives o la del sacerdote del siglo XVII, que fue el que acuñó el término, es que mantenía una constante que era el respeto y la defensa de la autoridad, pero con un mensaje social. Y eso a mí me gustaba muchísimo, porque además era en contraste con la anarquía. Parte de mi influencia, de mi recorrido por ahora, yo soy muy joven todavía, está en parte en la anarquía. Pero mi principal problema con la anarquía es que, en primer lugar, yo no sostengo que la naturaleza humana sea buena por naturaleza. Yo considero que somos algo más complejos que categorías morales. Y, por otro lado, que se ignora el principio de que nosotros tendemos a priorizar y a jerarquizar. Entonces, me pareció muy exacto ese concepto de sinarquía, porque literalmente significa con gobierno, con autoridad, con principio. Y por eso escogí ese término. Primero por el desconocimiento, segundo por la degeneración y tercero porque era lo que más se aproximaba a lo que trataba de defender. Si entiendo bien, me parece muy coherente con las ideas que yo te he intuido o te he entendido desde que, digamos, te conozco. Y lo que me ha gustado porque entonces, digamos, sí que estaremos de acuerdo en que tú también has hecho un diagnóstico de la sociedad, que lo he visto en el manifiesto y lo empiezo a comprender mientras te voy conociendo. Haces un diagnóstico, a pesar de tu juventud, de que hay una cierta, tú lo llamas degeneración, se podría decir también una entropía, o se le podría llamar de varias maneras, en la sociedad occidental, me imagino que hablas, ¿no? Porque es la que vives y tú eres producto de ella, ¿no? Por lo tanto, me imagino que apuntas a nuestra sociedad, ¿no? ¿Hablando claro? Hablando claro, hablo de nuestra sociedad porque es la que puedo entender completamente. Correcto. Aunque vivamos en un mundo globalizado, hay algo que no se ha globalizado todavía, que es la mentalidad.
la mentalidad, los valores, los principios, incluso la propia historia. Entonces, yo solamente puedo hablar desde la perspectiva en la que vivo hoy y en la historia que conozco. Yo, de hecho, en parte del manifiesto digo que la sinarquía no puede ser aplicada a otra zona que no sea nuestra sociedad, o sea, una mezcla entre Oriente y Occidente, porque Europa en ese sentido es compleja, ya que tendrán otras estructuras lingüísticas y otro bagaje histórico que extraerá otras conclusiones parecidas o muy diferentes. Y ¿tú crees que parte de esa degeneración o de esa entropía en la que ha entrado Occidente se puede deber a un exceso de hedonismo? Un exceso de culto al hedonismo, digamos, al disfrute de la vida, a Carpe Diem y todas esas historias que se han puesto muy de moda desde los años 70 para acá, 68 para ser concreto, quizás. Tematizaría con respecto a eso, ya que yo defiendo defiendo una especie de hedonismo místico, hedonismo espiritual, así que te respondería a una mala forma de entender el hedonismo. Es decir, en vez de buscar placeres permanentes o incluso placeres fugaces que se recuerden, que te alimenten el alma, la forma de enfocar el placer es efímera. Entonces, en cierta parte, mezclado a muchísimos factores como puede ser la evolución tecnológica sin entender cómo somos y las propias dinámicas sociales de la Ilustración, pues eso es lo que ha provocado que estemos, digamos, en un mundo desbordado. Muy bien, sí. Coincido en tu diagnóstico, en casi todos los puntos que acabas de decir, porque está bien la motivación que has hecho, de hecho, porque al final se trata de esto. Pero piensas que, porque yo me acuerdo que los 20 primeros puntos de tu manifiesto, digamos, haces un diagnóstico, que es más o menos el que estamos comentando tú y ahora, evidentemente con más matiz y con más precisión, pero digamos, a lo gordo viene a decir un poco esto. También te metes en cosas políticas más concretas, que son las que nos estamos saltando, pero veo que estamos yendo un poquito al meollo y ahí me gusta el meollo porque meternos en lo político, digamos, como tal, a veces me llega a aburrir porque ahí entramos en definiciones y a mí lo que me gusta es hablar realmente de la chicha. Entonces me gusta que hayamos entrado en la chicha porque que hemos entrado de lleno y bien, y entonces, claro, digamos que la sinarquía, digamos, los 20 puntos que siguen, donde haces, digamos, una especie de propuesta, vamos a llamarlo de esa manera, propones cómo se podría, digamos, rectificar el tiro, de alguna forma. ¿Cómo se podría concretar, digamos, hablando de la chicha fuerte, digamos, cómo se puede hacer que la juventud, porque vamos a hablar que la juventud de tu edad y tal, sois realmente el futuro. Yo, por ejemplo, ya hago parte casi del pasado, no del pasado todavía, pero estoy, digamos, en la cincuentena, por lo tanto estoy ya, digamos que en otro juego, ¿no? En otra liga, aunque evidentemente hago parte todavía de la solución, ¿no? Pero el que hace parte de verdad es el joven de tu edad, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguirías convencer a tus congéneres o realmente a tu generación de que con la sinarquía se puede, digamos, articular algo mejor o rectificar el tiro? Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo soy de los que prefieren una minoría comprometida a una mayoría medio convencida. Yo creo que una minoría puede cambiar el mundo de una determinada forma, pero lo puede cambiar. De todas formas, yo lo que siempre me gusta señalar, al margen de que sean sinarquistas o no lo sean, es que tengan una verdadera revolución moral y que consigan otra vez armonizar lo que ha sido roto por los procesos esquizofrénicos de la Ilustración. Entender que algo que puede ser diferente no quiere decir que sea algo distinto. Entonces, ir armonizando contradicciones e ir hacia una evolución psicológica, eso es lo importante para mí, más que la revolución material que puede venir mucho más tarde y de mil formas diferentes. Está bien porque sí, bueno, de todas formas, eso está, bueno, en la historia, si uno la mira y tal, está claro que todos los movimientos, digamos, que luego se han convertido en un movimiento global o universal, hablando de cada zona del mundo, porque nunca ha habido ningún movimiento hasta ahora, que parece que sí que lo hay,
que haya afectado al mundo entero al mismo tiempo. Pero digamos, los grandes movimientos de la historia casi siempre es una minoría quien la pone en marcha, evidentemente. Hasta ahora había sido siempre desde las altas esferas y filtrando hacia la base. Y ahora en este mundo tan globalizado y con esas herramientas tan potentes que tenemos, digamos, al alcance todos, por lo menos en el mundo occidental, ojo, puntualizo, sí que parece como que la gente de a pie o la gente, digamos, normal, que no tenemos en principio, que no estamos en principio en las altas esferas ni de la política, ni somos especialmente ricos, ni tenemos una cultura especialmente vasta o amplia, o estamos en la cima de la cultura, digamos, por una razón o por otra, parece como que podemos influir, parece, pero o que puede surgir desde esta base unas cabezas que pueden articular algo, ¿no? Es la primera vez en la historia que ocurre. Yo tampoco sé exactamente si se podrá articular, no, sí, todo está por ver. Pero que sí que comparto contigo que no hace falta mucha gente. Una minoría muy convencida puede volcar la situación. Pero bien, tú sabes que ahora, por ejemplo, aquí en Europa tenemos un montón claro, tenemos un montón de, digamos, muchísimas, digamos, variantes que están apretando por todos lados. Por ejemplo, no sé, ¿qué opinas tú, por ejemplo, del Islam? No sé, ¿lo ves como un enemigo, un aliado en la sinarquía que tú propones sería como un enemigo a batir, un posible aliado? ¿Ves que ellos pueden tirar todo por la borda porque, por ejemplo, en Francia ya se habla de teocracia, incluso, o de república islámica, o de posibles, digamos, por demografía y por fuerza bruta o por lo que sea, se habla de que se pueda suceder esto, ¿no? Si sucede en Francia, te puedes imaginar que los demás países pues vendrán después, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que esto es una exageración? ¿Podría beneficiar a la sinarquía? ¿La podría destruir? En fin, ¿qué opinas en general? Vale, muy buena pregunta. Lo que pasa es que al ser muy buena pregunta requiere una respuesta compleja. Hay un proceso que se estudia en historia que se llama proceso de aculturación. No sé si te suena. Es un proceso por el cual una masa migratoria llega, por ejemplo, a otra zona. Por ejemplo, un germano que llega a Roma. Y entonces parte o incluso totalmente la cultura la absorbe. Eso se llama proceso de aculturación, que es en parte lo que le pasaron a precisamente los que están ahora viniendo a Francia. No todos son árabes. Hay muchísimos procesos de aculturación que puede ser tanto por una conquista o porque tú llegas a una zona, te conviertes al Islam y entonces ya eres musulmán. A mí el Islam no me supone no me parece ni un peligro, pero tampoco me parece una exageración. Me parece que es una realidad que hay que atajar. Lo que pasa es que dependiendo de las circunstancias y del contexto hay que atajarlo de una forma y otra, porque claro, el Islam no significa necesariamente yihadismo, pero tampoco significa necesariamente sufismo. Entonces, soy consciente de que en Francia hay una tensión problemática y de que incluso se están hablando de construir partidos islamistas. El sinarquismo es un movimiento que genéticamente es espiritual, que no significa que tenga predilección a una religión en concreta, es decir, que sea genéticamente confesional. Entonces, depende del paisaje que se forme, pues se podrá hablar de una forma o de otra. Por ejemplo, el catolicismo español, gran parte del catolicismo español tiene muchísima influencia islámica. Por ejemplo, el San Isidro en un principio es un santo bereber, es un santo casado. Normalmente hay más santos casados en el mundo musulmán porque se considera que la castidad no es un ejemplo de virtud y en cambio en el cristianismo hay más santos que son castos. Entonces, con esto quiero decir que los arquetipos se transforman y evolucionan y que realmente en lo que hay que, lo que hay que prestar atención es en esas dinámicas para poder tú ser el cabeza de esa hegemonía. Sí, entiendo. O sea, es decir, que esa fuerza de alguna forma existe, está, y por lo tanto, digamos, habrá que contar con ella de una forma o de otra, pero te refieres a que, bueno, a lo largo de la historia, eso es cierto que ha pasado, muchas veces lo que se produce simplemente es una especie al final de mestizaje entre lo que llegó y lo que estaba, y se crea otra cosa, que muchas veces es imprevisible, ¿no?, de por dónde van a ir los tiros,
pero que no tiene por qué ser necesariamente malo, sino que simplemente va a ser diferente, ¿no? Y que en esa diferencia pues se podrá construir probablemente pues se podrá construir algo probablemente, digamos, nuevo y que no sea necesariamente malo, ¿no? Exacto, pero incluso, o sea, incluso no tiene ni por qué ser mestizaje, o sea, directamente que llegue el Islam y Europa se convierta al Islam, o que llegue el Islam y como se aburguesen y entren en una dinámica de un estilo de vida burgués occidental, dejen de ser musulmanes. Puede pasar ambas cosas. Sí, cierto. De hecho está pasando. En cierto modo, cuando yo voy a Francia me doy cuenta que hay un porcentaje de gente, de musulmanes que se han aburguesados, sí, sí, y que tienen sus empresitas y que hacen la vida de cualquier francés normal, ¿no? Digamos, solo que, bueno, con su religión, que evidentemente se nota en algunos aspectos, pero que realmente viven como un francés normal y corriente, ¿no? Totalmente adaptado y tal. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, sí que es verdad que ellos lo tienen más fácil porque ganan muchísimo dinero, no sé, el Karim Benzema, el Zinedine Zidane, pues los ves y ves que son pues, musulmanes totalmente adaptados a la vida europea, ¿no? Y ellos porque son los famosos y ricos, pero como ellos en menos famoso y menos rico, pues hay también, evidente, mucha gente. Por lo tanto, podría pasar lo que dices tú también, ¿por qué no? Lo que pasa es que, bueno, hay movimientos ya en Francia, digamos, bastante podridos por toda esa manía revisionista que tenemos de que el posmodernismo de la izquierda de hoy en día, desgraciadamente, como la izquierda ha abrazado cosas, que ahí estarás de acuerdo conmigo, me imagino, ha abrazado, digamos, causas muy, digamos, es que, claro, como les faltan causas reales que defender, digamos, pues están abrazando teorías y están haciendo que la gente, digamos, de alguna forma azuzando separaciones, racismos, totalmente que no existían en la base y tanto querer, digamos, eliminar según qué barreras la están creando por otra parte, ¿no? De forma artificial. Bueno, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí. Entonces me imagino que ahí estarás de acuerdo conmigo, no sé si tienes alguna motivación, ¿no? No, ahí tengo que darte la razón e incluso añadiría cosas más. El problema de la izquierda pop es que ha tirado mucho de identitarismo, que es lo que tú has dicho. Y el identitarismo no une, o sea, genera barreras. Y todo porque al fin y al cabo parece que en esta izquierda pop lo que mola no es ser progresista, sino que ser progresista significa ser anti-europeo. Sí. Entonces, claro, el problema con respecto a los pueblos europeos es que o te conviertes en un etnonacionalista que compra todos los relatos de la Europa cristiana y pagana, o te vuelves un popero de izquierda que el Islam es amor y el cristianismo es genocidio. Y ambas posturas lo que hacen es no saber abarcar la realidad. Correcto. De hecho, se podría decir que hay una cierta aculturación, ¿no? Pero aculturación del nativo europeo. Es decir, parece como que ha perdido tanto sus raíces y se le ha querido borrar tanto desde el 68 sobre todo, ¿no? Pero probablemente empezó el problema de la Ilustración, es posible. Es decir, se ha querido hacer un reset tan fuerte en la gente, digamos, para que no hubiera ningún tic que les hiciera regresar al pasado, ¿no? A ese pasado, digamos, donde hubo pues una teocracia, hablemos claro, en Europa, una teocracia cristiana, evidentemente, en todos los países, en todos, eran teocráticos básicamente. Y para que no volviera a la teocracia, parece que se ha querido borrar tanto el pasado que al final y los del 68 lo que han hecho es rematar borrándolo, pero es que encima reconstruyendo una especie de relato en el cual somos los malos malísimos del mundo entero y todo lo que no es blanco, digamos, y sobre todo no es blanco y masculino, incluso pues se podría añadir ya hoy en día, pues es bueno, ¿no? Básicamente, si eres mujer y eres negra y encima eres lesbiana, es fantástico. Ahora, si eres hombre blanco y heterosexual, pues ya eres sospechoso de casi todo, lo mal que... Bueno, eres prácticamente el diablo en dos patas, ¿no? ¿Qué te parece? No, es que eso está pasando, mira, y eso, ahora antes que hemos hablado del hedonismo, eso genera una barrera importante entre los dos sexos, entre hombres y mujeres. Y se nota en el hecho de que, por ejemplo, somos la generación que más se masturba y menos folla. Y este comentario tiene más profundidad de lo que parece.
Sí, sí. Porque significa que hay una barrera entre sexos. Lo mismo que hay una barrera entre blancos y otras etnias. E incluso es que es súper interesante porque dicen que las razas no existen. O sea, yo, por ejemplo, soy partidario de que las razas no existen por una serie de cuestiones. Y en cambio hablan de personas racializadas. Sí, es verdad. Entonces, claro, yo soy una persona que está muy al loro del lenguaje, de los términos que se utilizan. Entonces, realmente, ese tipo de antirracismo es otro racismo. Ese tipo de, digamos, de feminismo es otro tipo de, ya no misandría, sino misantropía. Es decir, se está generando una cultura de autoodio y una sociedad autodestructiva va inevitablemente hacia la destrucción. De hecho, por eso se quedan referentes idealizados en el etnonacionalismo. De hecho, esto está pasando, o por lo menos me da la impresión, no sé si es cierto o no, me da la impresión que eso está pasando más quizás en tu generación, desde tu generación para adelante, digamos. La mía, por gracia, digamos, en ese caso, creo que quedó un poco excluida de este tema, porque yo me crié todavía en un ambiente donde sí que el 68 había pasado ya, evidentemente, cuando yo nací, pero digamos que no había conseguido, era en las altas esferas intelectuales de París y de Europa, sí que estaba pegando fuerte, pero no había llegado a filtrar hasta la población donde provengo yo, que soy un hijo de obrero y además de inmigrantes. O sea, quiero decir, por lo tanto, digamos que de la capa más baja de la sociedad en ese momento, si vamos por estratos, digamos, bueno, digamos de clase. Y entonces, digamos que ahí no llegó, ya te lo puedo asegurar yo, en los barrios obreros normal y corriente de París. Además vivía en París y por lo tanto podría haber llegado antes, ¿no? En teoría, y no llegó en absoluto en mi generación. Por lo tanto, digamos que somos una generación que todavía se ha tomado la vida con mucha naturalidad. De hecho, yo recuerdo perfectamente que yo ve un colega árabe o negro en mi barrio, antes de todo era del barrio. Y después se miraba el color, si es que se miraba, y ya está. Por lo tanto, digamos que creo que es vuestra generación la que tiene unos problemas, y con las mujeres lo mismo, ¿eh? O sea, una chica tenía claro que era una chica, un chico, y si eras heterosexual, pues nada, normalmente pues se daban las relaciones con la mayor naturalidad del mundo. Y creo que es vuestra generación la que tiene mucho trabajo ahí, porque os habéis visto muy afectados en ese aspecto, ¿no? Sí, hemos recibido muchísima propaganda de autoodio, pero de mil formas, ¿eh? O sea, cada vez se está viendo más claro, ¿eh? Claro. Y ahí es un poco una... Espera, es que estoy así un poco porque había un teléfono que sonaba. Estoy un poquito despistado. Pero es el mío que está vibrando, no te preocupes. Ah, es el tuyo también. Yo también tenía por mi parte también tengo un teléfono aquí sonando, pero bueno, ya está, creo que solucionado. Bien, pues lo que te decía, sí, claro, evidentemente tenéis ahí, es que yo si fuera joven ahora y tal, la verdad es que lo tenéis complicado en muchos aspectos, porque tenéis que luchar en muchos frentes, ¿no? Tenéis que, digamos, lidiar con ese lavado de cerebro que os dan, que desde la escuela yo creo que ya hay bastante, digamos... Es que, digamos que en vez de culturizaros o en vez de rendiros orgullosos de vuestra procedencia, en vez de, digamos, hacer hincapié sobre Roma mismo, ¿no? Sobre Roma, porque al final somos todos romanos, hijos de romanos, al final. Lo queramos o no, Roma tiene una influencia brutal en todos nosotros. Prácticamente yo me considero como romano todavía, realmente. Cuando eres del Mediterráneo y eres latino, quiero decir, más romano imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, yo noto, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Mi hija también y tal, no se habla prácticamente, y si se habla de Roma, se habla como de un acontecimiento histórico lejano, que no tiene casi nada que ver con nosotros, algo muy desconectado, cuando tiene todo que ver con nosotros, ¿no? Y nada más que se hiciera hincapié en esto, yo creo que la gente saldría con un orgullo de la escuela, ¿no? Pero es que no se habla de Roma, no se habla de las posibles... Cuando estás en España, de hecho, estás en la heredad de un imperio que fue brutal, con todo lo bueno, con todo lo malo, lo que quieras, pero que al final hay 550 millones de personas que hablan español. Quiero decir, que piensan en español, sueñan en español. Eso tiene una importancia, joder. Y parece como que se pasa por la escuela también sin darle ni puta importancia a eso, pero como si no fuera una cosa realmente hasta mala. O sea, que claro, no sé qué opinas de todo eso, si me estoy pasando de la raya o si he acertado. No, por ahora suscribo todo lo que estás comentando. El problema es que
¿Cómo lo explico con palabras precisas? Ya, o sea, ya de por sí se ha ido, o sea, como que se ha infiltrado ciertos términos en el lenguaje que no están muertos, están vivos. Y ya quieren decirnos cosas. Si, por ejemplo, tú buscas la palabra feminismo en la RAE, te pone movimiento que aboga por la igualdad de hombres y mujeres. Cuando el feminismo, por ejemplo, como tal, no ha adquirido ningún logro, por sí solo, aunque se haya apropiado de esa lucha. En España, por ejemplo, quien dio derecho a hombres, o sea, como equivalencia jurídica, fueron liberales. O sea, Campoamor, por ejemplo, era liberal. En Rusia fueron los bolcheviques, que más antifeministas que los bolcheviques no hay ninguno. En Inglaterra fueron los laboristas. Pero en cambio, hemos asociado la palabra feminismo, que era una forma, una filosofía, una forma de entender el mundo, a que algo que busca la emancipación femenina es feminista. Pues con esto han pasado muchísimas cosas. De hecho, yo donde he podido adquirir la complejidad de lo que se llama Imperio Español, yo prefiero utilizar Imperio Español solo en tiempos de Carlos V, porque ahí fue cuando fuimos imperio por lo del Sacro Imperio. Prefiero utilizar Monarquía Católica Universal, que ese fue el título que se empleó durante lo que se llama el Imperio Español. Entonces, como iba diciendo, donde he podido encontrar respuestas y hallar una verdadera matización y complejidad ha sido ya en la carrera, en las asignaturas de Historia de América. Porque ahí ya sí te han explicado lo que pasó allí, lo que eso supuso, tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. También lo que significa un relato nacional. Entonces, todas esas cuestiones aluden a algo que tú y yo hacemos referencia siempre, y es una falta de conciencia. Correcto. Entonces, esta educación, al ser una educación súper burocratizadora, que te educa con conocimientos básicos para poder trabajar, para generar y consumir, eso lo que ha producido es una educación inconsciente, que educa en la inconsciencia. Y ese es el problema que nos tenemos que enfrentar en muchísimas ocasiones, a poder salir de esa inconsciencia y a poder adquirir el verdadero logro de un humanista, que no es saber de humanidades, sino de la capacidad de seleccionar y discriminar información en torno a todo lo que tenemos ante nuestros ojos, que jamás hemos tenido tanta capacidad de información. Muy bueno, sí, muy bueno. Y esto, y he apuntado una cosa aquí mientras hablabas que a mí me alucina, porque lo que acabas de decir es totalmente cierto, porque ya lo he comprobado con mucha gente. Es decir, hoy en día la escolaridad, la escuela primaria, digamos, la básica, donde todo el mundo puede llegar hasta los 16 años, ¿no? Y ahora creo que quieren aumentar la edad de llegar hasta los 18. Yo conocí a una persona que, digamos, no ha llegado a la universidad. Bueno, los oyentes que llevan tiempo escuchándome ya lo he dicho varias veces. No llegué a la universidad, no tengo ninguna carrera, ¿vale? Me he tenido que autoeducar, digamos, de forma autodidacta. Cuando salí de ahí, cuando sales de la escuela, que eres una persona, pues eso, de origen humilde, obrero y tal, y encima no has hecho estudios, te aseguro que sales de ahí sin saber nada, nada. O sea, pero cuando te digo nada, es nada. Es decir, de historia, de filosofía, digamos, de la historia de América, de la historia de Roma, es decir, de lo que es la historia, el meollo, digamos, de la cuestión, sales de ahí sin saber absolutamente nada. Y yo creo que hoy en día aún menos, ¿vale? Porque todavía en mi escuela, en la Republicana Francesa, digamos, salías teniendo, bueno, una ligera idea de cosas, ¿vale? Pues que hoy en día yo me imagino que salen sin saber absolutamente nada. Es decir, que si no llegas a la universidad y no tienes la suerte además de hacer una carrera donde de alguna forma se hablan de esas cosas, puedes llegar a la edad adulta tranquilamente sin saber absolutamente nada, pero no solamente de tu país, de la historia de tu país, sino de la historia de tu continente. ¿No te parece alucinante? A mí me parece maravilloso. Pero, y es que lo peor de todo no es porque no te enseñen nada útil ni nada del estilo, sino porque como cada vez se van perdiendo menos matizaciones, porque cada vez tienes que ir más rápido, pues vas perdiendo matices hasta que llegan una cosa que te cuentan que no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, es como si yo cuando doy un temario de la
la conquista, que se sabe que el criterio legal de conquista y descubrimiento, ahora esto lo cuento porque es lo más reciente que he tenido por lo del 12 de octubre. Son matices, o sea, son marcos legales diferentes, es decir, el descubrimiento estaba muchísimo más matizado legalmente que la conquista. Claro, entonces si yo pongo en la frase, los conquistadores iban en busca de esclavos, pues la conclusión primera es que iban a esclavizar a ese continente. Pero no se cuentan ni las motivaciones, ni los debates que hubo, ni que la monarquía católica hispana fue la primera que dio un debate si dar, digamos, el estatus de súbdito de la corona, digamos, el argumento para esclavizar fue el que se utilizó en la Cruzada Báltica. O sea, todas esas cosas se dicen. Todas esas cosas se dicen en la carrera. Pero claro, si eso todo lo vas quitando y solamente pones los españoles fueron a esclavizar, pues entonces se te queda el titular sensacionalista. Es que te puedo asegurar, claro, te puedo asegurar que es exactamente, es decir, tú te vas de la escuela, si no profundizas y no eres curioso y no lees y tal y cual, básicamente con esa impresión, es decir, que básicamente el hombre blanco fue a esclavizar a América, España en este caso, y que esclavizaron todos los indios, los mataron a todos, y que básicamente lo que hicimos es saquear el oro del Potosí ese tal y cual, y nada más, ya está, punto. Ahí se acaba la historia, o sea, te vas con esa impresión. Luego no me extraña que la gente vote a quien vota, y luego no me extraña que a cualquier chorrada de Manifa, con cualquier titular estúpido, o se pongan a derribar estatuas de Colón y cosas por el estilo. Es que, ya te digo, la gente normal y corriente que no ha estudiado, el hijo del obrero que no ha estudiado, que son la mayoría, desgraciadamente, y que se ha puesto a trabajar pronto y tal y cual, y que encima luego no es curioso y no se ha autoinstruido, pues ya te digo, o sea, sale de la escuela pensando esto, y encima en la tele y en los pocos sitios donde se informa, lo que hacen es ese relato de alguna forma machacárselo hasta que se lo cree del todo, ¿ya? O sea, que decir, no hay otra, ¿no? Prácticamente. Y perdona que te he interrumpido, puedes proseguir, claro. No, sí, estaba de todas formas acabando. Quiero también matizar una cosa, y es que muchas veces más que... O sea, y esto yo sé que tú lo sabes y que lo piensas. O sea, realmente el pasar por la universidad o no, o sea, el hecho de que tú lo aproveches pasa por ti, lo mismo que el que tú aproveches pasas por libros. Y hay veces incluso que las circunstancias materiales hacen que tú precisamente no quieras... O sea, la cultura es cara en cierta parte porque los libros cuestan dinero. Pero lo que sí es cierto es que la gente que no ha ido a la universidad tiene una perspectiva experiencial, por así decirlo, ¿sabes? Porque trabaja mucho con lo concreto. Y eso normalmente el intelectual carece de ello. Sí. Entonces es como que, ¿sabes? Como que donde pueden perder por una cosa pueden ganar por otra. Y lo único que necesitan es tener en un momento concreto tiempo, dinero y curiosidad, y entonces perfectamente pueden salir teóricos súper formados, como es el caso de Néstor Magno o Malatesta. No, gran matiz, porque sí que es verdad que eso lo he hablado muchas veces también con mi amigo Joan, de que, porque él conoció, claro, a lo largo de su vida muchísimos universitarios, y tienes razón, hay mucha gente que va a la universidad, estudia la carrera, incluso se la sacan muchas veces sin poner ningún interés en cualquier otro tema que no sea estrictamente lo que tienen que estudiar y lo que tienen que hacer para sacarse la carrera, y punto. Por lo tanto, salen de la universidad casi como han entrado, es decir, prácticamente sin saber mucho más. O sea, que en eso yo esto lo llamo analfabetos titulados. Exacto. O sea, que te doy toda la razón, ¿no? Bien, le hemos dado un poquito la vuelta a muchos temas que tenía gran curiosidad y gran ganas de hablar contigo, y creo que le hemos dado una vuelta bastante interesante a casi todo. Se va acercando casi la hora que yo tengo que cortar la conversación, pero sí que nos quedan unos minutitos. Y entonces pues yo te proponía lo siguiente: o seguimos hablando de tu manifiesto, que podemos hablar de algún punto en concreto, o si quieres cualquier otro tema de actualidad o lo que te parezca a ti. ¿Qué te parece? Pues como a mí me va a parecer bien tanto que hablemos como del manifiesto como de otro tema,
te dejo elegir a ti, ya que soy el invitado en tu casa. Vale, de acuerdo. Pues nada, Enrique, mira, yo lo que me apetece ahora de verdad quizás es un poco, pues para acabar así, seguir con el tema, digamos, quizás un melón que has abierto antes del tema de la conciencia y cosas por el estilo de una educación más consciente. Y claro, una de las cosas que nos ocurren aquí en Occidente, evidentemente, con el tema que hemos hablado anteriormente del hedonismo y tal, y por eso, digamos, se está colando probablemente muchas ideas y muchas cosas que, digamos, que nos pueden llevar a fracasar como sociedad. ¿Tú cómo enfocarías, digamos, o si ves o notas o, digamos, o intuyes que en tu alrededor, digamos, mira, para decirlo aún más fácil, ¿ves que hay unos cuantos más Enriques por ahí que pueden digamos, estar a tu nivel, digamos, de conciencia, yo diría, y de ganas de mejorar y de progresar y de autoinstruirse para digamos, con un fin, sea la sinarquista, sea con el fin de progresar y de alguna forma de tener esas ganas de esforzarse, digamos, ¿no? Y no, digamos, dejarse llevar por el hedonismo? ¿O tú crees que, desgraciadamente, los Enriques son una minoría? ¿O realmente puede haber para que me des una luz de esperanza a mi generación, de que veamos de que tenemos ahí gente, o no, o me hago ilusiones? Dime un poco. Te lo voy a responder con la misma claridad con la que me has planteado tú la pregunta. En el momento que alguien de mi generación tenga curiosidad, hay un Enrique. Porque lo que a ti te alimenta es la curiosidad. Es decir, la base del conocimiento es la curiosidad. Yo me defino ante todo como una persona curiosa. Entonces, si hay personas que tienen curiosidad, que las hay, y abundantemente, lo que pasa es que muchas veces no se coincide porque, además, si encima te toca el acumulado y eres un poco excéntrico, como en mi caso, pues hasta que encuentres tu ambiente, y además tiene que ser muy diverso y todas estas cosas, pues tienes problemas para identificar, pero los hay. Y además hay una capacidad en mi generación, aunque parezca mentira, de razonamiento muy buena. Entonces sí, hay muchísimos Enriques, lo mismo que hay muchísimas Natalia, hay muchísimas Diana, muchísimas Iciar, sí. Bueno, pues me alegro muchísimo porque es una cosa que realmente pues da esperanzas, ¿no? Da esperanzas de que podamos mantener una sociedad que yo creo que ha hecho muchísimos progresos, que muchas veces lo menospreciamos porque vivimos inmersos en él. Cuando pasen probablemente un siglo o dos y nuestras futuras generaciones estudien nuestro tiempo, dirán en muchos aspectos que ha sido extraordinario, de verdad. O sea, se han hecho cosas realmente brutales y realmente, como vivimos inmersos en ellos, muchas veces no le damos el valor que está, ¿no? Y claro, lo bonito sería conservarlo, ¿no? Conservarlo. Y para conservarlo hace falta gente pues dura, gente que realmente, aparte de, digamos, de tener unas bases teóricas, unas bases, digamos, de pensamiento fuerte, luego sean gente de acción también. Hombres y mujeres que realmente luego pongan todos esos conocimientos o todas estas teorías en la práctica de su vida, es decir, vivir de una forma realmente conforme a las ideas que uno tiene, ¿no? Ser coherente, ¿no? La famosa coherencia que tanto cuesta muchas veces mantener, ¿no? Entonces espero que aparte de eso, que aparte de lo que me dices, que me da mucha esperanza, que luego haya coherencia y que haya ganas realmente de construir pues un futuro vitalista, ¿no? Un futuro donde la vida, la fuerza de la vida, las ganas de establecer cosas y cosas duraderas, si puede ser, digamos, pues de alguna forma prevalezcan, ¿no? ¿Tú cómo ves el diagnóstico? ¿Lo ves factible también esto? Lo que hay que conseguir, y lo ha apuntado en cierta parte, es solidez moral. O sea, eso es muy importante. O sea, y moral no yendo a una capacidad atractiva, sino solidez de costumbre. O sea, no ser flexible en tus principios, sino tener unos principios flexibles. Eso es importante y eso es, en mi opinión, lo que puede sacar esa generación de hombres y mujeres de teoría y de acción. Y luego, es que de ahí, o sea, en el momento que se tenga esa base, se saca, por supuesto, la coherencia y algo más importante que es la consecuencia. Ser consecuente con los caminos que elige. Entonces, una sociedad que sea coherente y consecuente puede construir cosas maravillosas.
Ahí está. Pues pienso que como conclusión nos ha quedado genial. Además, un mensaje optimista, fuerte, que es lo que yo quería dar. Y también quería que mis oyentes se dieran cuenta, porque yo por estadísticas que me da YouTube a veces y tal y cual, sé que muchos de mis oyentes son de mi edad. Y entonces creo que les va a dar mucho placer, ¿no? Para empezar a ver que hay Enrique, que ese Enrique que tenemos ahí con nosotros, pues es un tío estupendo, la verdad. Y me parece que eres un tío que puede ir para adelante en su vida, y realmente te deseo un gran futuro. Y aparte que se den cuenta de que hay muchos Enriques, y que me dices pues fantástico, ¿no? O sea, quiero decir que creo que da un mensaje optimista de puta madre, que en tiempos de COVID y en los tiempos que estamos viviendo ya te puedes imaginar que la gente, yo creo que va a falta de mensajes optimistas, y que les den ganas de luchar y seguir para adelante, ¿no? Por lo tanto, genial, genial, genial. Evidentemente que has invitado a todas las veces que quieras aparecer por el canal y decir alguna de la tuya. Otras veces podemos hablar más de actualidad, por ejemplo, en fin, muchísimas cosas. Y espero, pues, en las siguientes colaboraciones con Paleopolítica, pues, encontrarte también otras veces, que tenemos ahí charlas muy guapas también. Sí, sí, seguramente coincidamos mucho. Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, cuando quieras, o sea, estoy encantado de este formato, de estar aquí hablando contigo como si estuviéramos tomando un café, arreglando el mundo. Ahí está, ahí está. Eso es lo que me gusta a mí. Y cuando quieras, cuando gustes, estoy disponible. Pues muchas gracias, Enrique. Venga, nos veremos una próxima vez. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego.